En lo que va corrido del año 2019, en Colombia se han registrado 260 feminicidios. Los departamentos donde se presenta esta problemática en mayor proporción son Antioquia, Sucre, Santander, Cauca y Magdalena. Sin embargo, en Risaralda las estadísticas ya comienzan a preocupar. En lo que va corrido de este año ya son 5 los feminicidios reconocidos. Y decimos reconocidos porque según las autoridades, no todas las muertes violentas de mujeres son catalogadas como feminicidio. En Expediente Investigativo les mostraremos un panorama del comportamiento de este delito en esta región del país. Vea, mija, me contaron que a usted le están pegando. Me decía, no, eso es un mentiroso, unos embusteros, esos vecinos. Al no tener una denuncia de las víctimas, nos quedamos muy cortos como policía. Es que usted es una buena para nada, es que usted no sirve para nada, es que usted es una mujer que ni siquiera es profesional porque usted no tiene sino un técnico. A Doris Murillo la asesinó su pareja sentimental. El hombre la atacó con arma blanca causándole 2 heridas mortales, una en el cuello, otra en el busto. El agresor se suicidó en el mismo lugar. Doris dejó 2 hijos. Amparo es su mamá. Aún no supera la partida de su hija y cree que nunca la superará. La carcomen sentimientos como la tristeza y la rabia. Este último porque sabe que el crimen de su hija se pudo haber evitado si las autoridades le hubieran prestado más atención a su caso. Cuando yo subí le dije a ella que fue a llamar a la policía, ella no quiso y apenas llegó él le contó. Él le contó y entonces ahí fue donde él fue a mi casa y me dijo, voy a llamar a mi familia y si algo me pasa, ya sé que es usted. Amparo tuvo que ser testigo de las constantes agresiones físicas y verbales a las que era sometida su hija por parte de su pareja. La gente sí me contaban, los vecinos, vea, es que el marido le pega mucho a ella, que yo iba donde ella, vea a mi hija. Cuando yo iba donde ella y le decía, vea a mi hija, me contaron que a usted le están pegando. Me decía, no, eso es un mentiroso, unos embusteros, esos vecinos y bueno, y así. El caso de Doris fue un crimen pasional, un feminicidio. Uno más para las estadísticas no solo de muertes violentas de mujeres, sino de inoperancia del aparato judicial para proteger la integridad de las víctimas. La definición más común de feminicidio es aquella que lo conceptualiza como el asesinato de una mujer por razones de su género. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer lo definió como los homicidios de mujeres en condiciones de discriminación y violencia basadas en solo su calidad de ser mujer. Casi la mata. Y bueno, ella después de mucho decidió denunciar. Gina Arias es psicóloga experta en violencia de género, es docente universitaria y hace parte de la Ruta Pacífica de Mujeres, un movimiento feminista con accionar político de carácter nacional que brinda apoyo jurídico y psicológico de manera gratuita a aquellas mujeres víctimas del maltrato. Durante sus investigaciones ha logrado identificar que sigue siendo los problemas pasionales las causales número 1 de feminicidios en el departamento de Risaralda. Un mensaje. Hay unos estudios que han hecho las organizaciones a nivel nacional. Hay un estudio que de hecho se llama A las mujeres nos matan porque nos aman. Entonces también es como en una cultura como en la nuestra, amar es sinónimo a veces de violencia y es sinónimo de agresión. Yo te amo tanto que te mato, ¿cierto? O te amo tanto que tú me perteneces y si tú quieres salir con otro, no te dejo, no te lo permito porque eres mía. Y cuando tú intentas hacerlo o tener pues una pareja distinta, yo tengo la posibilidad de decidir hasta sobre tu vida. A pesar de los procesos y luchas de años lideradas por mujeres en la búsqueda de la equidad de género, seguimos siendo un país culturalmente machista. Y este aspecto es el que sigue generando las muertes de nuestras mujeres, en especial generadas por las parejas sentimentales. Creo que hay muchos factores sociales y hay factores también culturales. Uno tiene que ver también como con esta idea cultural que nos han arraigado mucho y que hemos aprendido de la dueñidad, o sea, creernos dueños del otro. Es mía y si no es solamente mía, yo tengo el derecho hasta de quitarle la vida. Factores culturales. Y muchas veces también podemos observar algunos rasgos de personalidad, donde hay pobre control de los impulsos, donde también pues hay unos mecanismos de no control pues de la ansiedad o de algunas otras situaciones que tienen que ver con rasgos de personalidad y que eso junto con los factores culturales pues terminan también como construyendo un caso o construyendo también pues una manera de asesinar a una mujer. El Código Penal de Colombia contempla como feminicidio la muerte con violencia extrema de una mujer solo por su condición de género.
Esta muerte puede ser perpetrada por su pareja sentimental, un familiar, un amigo, un acosador o incluso un abusador sexual. Los retos de las autoridades son dos. El primero, determinar si esa muerte violenta es un feminicidio, y el segundo, capturar a los responsables. Elsa Gladys Cifuentes es la defensora del pueblo de Risaralda. De los casos más comunes que atiende su despacho están relacionados con agresiones a las mujeres, tanto físicas como verbales, por parte de sus propias parejas o de incluso miembros de su familia. Si bien se ha venido aumentando las denuncias por parte de las víctimas, su condición cultural de sometimiento impide que muchos más casos se den a conocer. Cuando una mujer que es tímida, que depende económicamente de su marido, o que tiene poca formación académica, o porque le tiene miedo por el tema de fuerza, porque no está dentro del tema productivo, cuando una mujer se atreve a denunciar es porque algo está pasando. Prevenir y atender una denuncia intrafamiliar es prevenir un feminicidio. Las autoridades afirman que el feminicidio generalmente viene antecedido por otros tipos de violencia, como la intrafamiliar. En la ciudad de Pereira se pueden registrar mensualmente cerca de 100 denuncias realizadas ante comisarías de familia. Sandra Lorena Cárdenas es la personera de Pereira. Le preocupa la falta de denuncia por parte de las mujeres para que las autoridades puedan proceder. Afirma que de 10 casos que llegan a su despacho, tan solo 2 son interpuestos como denuncia. Hay mucha debilidad por parte de las autoridades, es en las medidas de protección que requieren las mujeres una vez acuden y dicen soy víctima de violencia de género, que por lo general lo que se acostumbra es que la policía vaya y haga unas revistas y verifique cómo se encuentra en el lugar donde reside, pero esto vemos que muchas veces es contraproducente, deriva más la ira y ese desequilibrio psicológico de su pareja o de la persona quien está ejerciendo violencia, y ello deriva en que como la seguridad no es muy buena, pues se presente o sea presa fácil de quien está gestando o está planeando la idea criminal de asesinarla. Según la personería, los casos más recurrentes de maltrato hacia la mujer se presentan los fines de semana, cuando las parejas salen a discotecas o escenarios donde comparten en sociedad. El consumo de bebidas alcohólicas incentiva este tipo de situaciones a mano de los agresores. Por eso, desde la entidad se implementó una comisaría nocturna que pueda atender estos casos durante la noche y la madrugada. La comisaría de familia nocturna de Pereira constantemente está haciendo recorridos en establecimientos públicos, en establecimientos comerciales y en zonas residenciales, pues generando unas acciones preventivas y unas acciones, por supuesto, de socialización. Las mujeres, cuando eran golpeadas o eran agredidas, pues esperaban hasta el otro día que hubiera una entidad abierta, y pues digamos que en ese lapso de la noche pues la mujer se arrepentía o el hombre le pedía perdón, y digamos que estas conductas son muy importantes reportarlas, denunciarlas, porque esto que empieza con una agresión verbal, con una agresión psicológica o no, con una agresión física, pues puede terminar en unas lesiones personales graves o por supuesto en un feminicidio. Pero ¿qué tan efectivas son las denuncias formuladas por mujeres víctimas de agresiones por sus parejas? Para responder a esta pregunta, antes conozcamos a Jimena, una mujer víctima de maltrato y que denunció. Durante 4 años de relación con su expareja, tuvo que soportar un sinnúmero de maltratos verbales y humillaciones que terminaron por causarle graves problemas de autoestima. Comentarios tan tranquilamente de decirme es que usted es una buena para nada, es que usted no sirve para nada, es que usted es una mujer que ni siquiera es profesional porque usted no tiene sino un técnico, es que usted agradezca que es que yo soy muy preparado, cosas así. Y de una naturaleza que yo lo decía, pues no sé cómo lo hace, pues se suponía que yo era la pareja, ¿cierto? A Jimena todo le parecía normal en su relación durante los primeros 2 años. A pesar de que su pareja la doblaba en edad, nunca sospechó la clase de hombre que tenía en su hogar. Las preocupaciones empezaron el día que la misma hermana de su pareja le reveló detalles de la anterior relación. Con la mujer, la primera esposa, la mamá de los hijos, que él fue una persona muy agresiva, le pegaba todo el tiempo, siempre la trataba mal, o sea, él le era infiel, la maltrataba psicológicamente de todas las formas. Las cosas para Jimena se empezaron a complicar el día que su pareja acabó con la casa donde vivía por la simple razón de encontrarse desempleado y que ella le manifestara que podía ayudarle económicamente. La ira empezó a darse a conocer.
Tuvimos una discusión porque él estaba sin trabajo. En ese momento yo le propuse a él que sostenía la casa un tiempo mientras él, ¿cierto?, se ubicaba. No le gustó la idea y la reacción de él fue pararse y coger la pared a punta de puños, la pared de cemento, o sea, de concreto, a puños y a pata, y después cogió la puerta y la acabó y me gritaba, y la mirada de él era una persona, está loca, ¿cierto? Jimena se separó de su pareja antes de que se presentaran consecuencias mayores. Se fue de su vivienda no sin antes denunciarlo ante la comisaría de familia, donde la respuesta recibida no fue la esperada. La verdad, muy mal, porque nosotros pasamos por todo el conducto regular, ¿cierto? Comisaría de familia por el maltrato intrafamiliar, le pusieron una restricción, no se podía acercar a mi vivienda, a mi trabajo. Él siguió frecuentando mi trabajo constantemente, donde yo estaba se me aparecía, yo no podía andar sola, me insultaba, me trataba mal. Y fui donde la comisaria me dice, pues yo llevándole las pruebas porque me escribía en el correo, las conversaciones, las llamadas, todo. Y la reacción de la comisaria es que usted también se tiene que ayudar a proteger, es que usted cambie su correo electrónico, cambie de teléfono, cambie de dirección, o sea, pero pues nunca fue más de ahí. Ha pasado un año desde que Jimena denunció a su expareja y no ha sucedido nada. La fiscalía ordenó una restricción que él nunca acató. Por el contrario, los hostigamientos empeoraron. Han pasado un par de meses desde que no se sabe nada del agresor. Jimena no sabe si sentirse liberada del problema o si por el contrario el silencio sea con un objetivo fatal. Creería que ese silencio tan drástico de la noche a la mañana, creería yo que podría estar planeando algo, ¿cierto? Cualquier cosa. Y también puedo pensar de que las autoridades no van a hacer nada. Jimena y Doris tuvieron una cosa en común. Ambas fueron agredidas y sus familiares lo supieron. La primera no ha recibido respuesta ni acción alguna por parte de la fiscalía, y la segunda menos, porque pagó con su vida la falta de inoperancia de la autoridad. O sea, si yo pienso, no, es que de pronto a mi hija le va a pasar algo, yo me voy para la casa, pero no pensé. Jimena continuará esperando las acciones de la fiscalía. Se mudó de casa, cambió de número, nunca camina sola, vive con temor de encontrarse con su agresor de nuevo. Siente impotencia porque a pesar de soportar con pruebas las amenazas que le manda vía celular, donde las palabras usadas van desde usar ácido para lastimarla y hasta prometerle golpizas, no ha pasado nada nuevo en su caso. Acabó conmigo, ¿no es cierto? Sandra Beatriz López es la directora seccional de Fiscalías en Risaralda. La dependencia que lidera recibió durante el año anterior cerca de 333 denuncias de maltrato intrafamiliar y algunas de tentativa de feminicidio. Nos explica la razón de la lentitud con estos procesos. En principio se tenía un trámite, posteriormente la Corte Suprema de Justicia redujo el ámbito de aplicación de la norma, en tanto que solo permitía que se pudiera impulsar el trámite cuando las parejas vivían bajo el mismo techo, cuando se preservaba la unidad doméstica bajo un criterio jurisprudencial que no permitía, por ejemplo, que cuando se rompía el vínculo, pero la expareja seguía recurrentemente con temas de acoso, con temas de violencia, con temas de insultos o llamadas amenazantes o persecuciones, se pudiera volver a tramitar por violencia intrafamiliar, sino que exigía que entonces se tramitara ya o bien por lesiones personales o por constreñimiento ilegal o por amenazas. Ese ámbito redujo demasiado la posibilidad para la investigación por violencia intrafamiliar y tuvo que venir una ley nuevamente que tiene vigencia más o menos del 20 de junio de este año y volver a ampliar el espectro y ya decir que no es necesaria la convivencia bajo el mismo techo, que es posible que se pueda aplicar el delito de violencia intrafamiliar a personas que ya han terminado su vínculo. La directora manifiesta que no es fácil actuar a la hora de los procesos en contra de un agresor por maltrato a una mujer, incluso por culpa de la misma pareja que lo denunció, pues se retracta y quita la denuncia por presión psicológica o presión social. Porque desafortunadamente Desde la Defensoría del Pueblo han exigido a la Fiscalía en Risaralda mayor celeridad en la investigación de estos casos para que se puedan evitar muertes de mujeres. Un crimen pasional. Yo creo que las comisarías de familia en nuestro departamento están saturadas de trabajo
porque no tienen el personal suficiente, porque faltan trabajadoras sociales, más psicólogas, faltan psiquiatras. Nosotros no tenemos una política pública clara de salud mental. Apenas han anunciado ahora que la van a presentar en la Asamblea. Eso hay que denunciarlo. Risaralda no cuenta con claridad, con una política pública que enfrente el deterioro que estamos viendo. En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2012 y 2019 se han presentado cerca de 627.000 denuncias por maltrato contra la mujer en nuestro país. Más preocupante aún, 11.000 mujeres han sido asesinadas en Colombia en ese mismo periodo de tiempo. La labor más difícil la tienen los miembros de la Policía Nacional, quienes son los que atienden estas denuncias de violencia, que en su mayoría son generadas por la propia pareja sentimental. Pero los feminicidios no es lo único que ubica al año 2018 como uno de los años negros para las mujeres en Risaralda. Para la Ruta Pacífica y la Personería de Pereira, en este periodo han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar, donde el agresor predominante es la pareja o expareja. Uno de los factores predominantes por esa dominación que ejerce el cónyuge o la pareja sobre la mujer. No obstante, se presentan algunas circunstancias, como por ejemplo los crímenes enmarcados en ajuste de cuentas de algunas bandas criminales organizadas, y pues es la mujer quien termina asumiendo este tipo de consecuencias. Gina Aria pide a las autoridades competentes cumplir las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015, que respectivamente establecen normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, por lo cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Esta última es conocida como la ley Rosa Elvira Celi, quien fue violada en Bogotá y posteriormente falleció. Hay pues como muchos debates sobre esto. Uno tiene que ver con que ahorita la gente visibiliza el delito como tal, porque otros dicen, no, pues seguramente el delito ya se venía presentando, pero no se denunciaba o no se visibilizaba como tal. Creo que en este caso pues la función de las organizaciones sociales se ha tenido que ver con, por lo menos desde hace un tiempo, una década, poner sobre la mesa y poner sobre lo público la discusión de las violencias contra las mujeres y concretamente pues los casos de feminicidios. Pero no solo se están asesinando mujeres por temas relacionados directamente con asuntos sentimentales, también se han identificado otros móviles. Los feminicidios relacionados con el crimen organizado y los asesinatos de mujeres en el contexto de guerra o conflicto armado no se pueden definir claramente, dada la escasa información del contexto con la que son remitidos por la autoridad encargada de la investigación. El feminicidio lo que tiene que ver es con delitos con el homicidio producido como resultado de una extrema violencia en el contexto de los derechos humanos. Entonces es todo crimen o todo homicidio cometido por hombres contra las mujeres por razones de odio, de misoginia o que le produzca placer, pero en un contexto de una violencia extrema. Según la organización internacional Small Arms, que realizó un estudio sobre los asesinatos de mujeres en Colombia, determinó que nuestro país ostenta una tasa de feminicidios de 6 muertes por 100.000 mujeres, la cual es considerada muy alta. Este penoso honor lo compartimos con El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica, Rusia, Guyana, Honduras, Azerbaiyán, Bolivia y Bahamas. Las organizaciones que trabajan en pro de las mujeres afirman que es la indiferencia de las autoridades la que genera estos resultados fatídicos. Indiferencia que Amparo dice haber sufrido con su hija, ya que los vecinos escucharon los gritos y las agresiones el día de su muerte. Indiferencia que manifiesta también haber sufrido Jimena por parte de la comisaría de familia. Nada, los vecinos escuchaban que auxilio, auxilio, me matan, pero nadie hizo nada. Solo un viejito que pasó por la casa, todavía él no había cerrado la puerta y lo vio agarrado allá, se fue y le dijo a la policía que ellos estaban como más o menos a cuadra y media de la casa. Les dijo a la policía que había una pareja peleando, pero la policía no hizo nada. La policía pues tampoco nunca la vi, nunca me llamaron, nunca miré una revisión de ellos, jamás. Y el proceso de fiscalía también, pero pues también está ahí, como que no pasó nada, entonces...
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el año pasado en Colombia, 51.182 mujeres fueron víctimas de violencia por sus parejas. Esto quiere decir que cada 10 minutos hay una agresión grave contra las mujeres, unos 145 casos diarios que son atendidos por medicina legal. Pero lo más grave es que en la mayoría de los casos esas repudiables conductas se quedan en la impunidad, en buena parte porque la mujer no se atreve a denunciar a su agresor, que siempre resulta ser el esposo, el compañero sentimental, el novio, los cuñados o incluso los propios hijos. Las estadísticas de impunidad sí que son preocupantes. En solo Bogotá, la capital de la República, por ejemplo, el año pasado se recibieron 7.000 denuncias de esta naturaleza, de las cuales solo 23 derivaron en una condena. Eso es menos del 0,1.3%, una tasa ridícula. Desafortunadamente la cifra este año sí es un indicador muy preocupante versus el año anterior. Vemos cómo se ha duplicado este indicador y pues ello denota la vulnerabilidad en que se encuentran nuestras mujeres, aún teniendo en cuenta que normas como la del feminicidio precisamente fueron expedidas para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que se sigan presentando este tipo de delitos en atención a la vulnerabilidad con que contamos las mujeres en la sociedad. De acuerdo con Medicina Legal, la cifra más alta de agresiones está concentrada en las exparejas, es decir, la persona que convivió por un tiempo considerable con la víctima. Hubo un caso el año pasado de una persona, un hombre pues que hacía parte de la Policía Nacional. Esta chica venía de Bogotá huyendo de las formas de violencia de este señor, que era su expareja. Vino, la asesinó en el corregimiento de La Florida y ella ya había iniciado una ruta de atención. Entonces, ese es un caso que nos ilustra. Pero lo que vemos también en términos estadísticos es que más del 50% de las mujeres que terminaron asesinadas por sus parejas o exparejas ya habían iniciado un proceso en la ruta de atención. Quizás la tarea más difícil la tienen los miembros de la policía, quienes son los que atienden el llamado frente a agresiones por parte de las parejas. El solo hecho de que el agresor tenga un vínculo familiar y sentimental con la víctima dificulta la labor investigativa de las autoridades. Es necesario resaltar que muchos de estos casos se atienden y se pueden realizar capturas en flagrancias de los agresores, pero al no tener una denuncia de las víctimas, nos quedamos muy cortos como policía y también ante la Fiscalía para argumentar las capturas y para poder avanzar en los procesos. En Colombia, el feminicidio parece ser una problemática que nunca tendrá fin. Dentro de sus causales hay aspectos culturales arraigados que no han sido atacados desde la institucionalidad con programas eficientes y eficaces de prevención y sensibilización. Mientras esto sucede, Amparo continuará extrañando a su hija y explicándole a sus 2 nietas el por qué su mamá ya no está en este mundo. Y Jimena continuará caminando con temor de su casa al trabajo, esperando una respuesta favorable de su caso por parte de la Fiscalía.